En este vídeo te voy a presentar esta herramienta. Es una combinada multifunción, aunque cariñosamente se la conoce como la antigua universal. ¿Y por qué se llama así? Porque en una sola máquina, como ves, de tamaño tan pequeño, tenemos montadas un montón de ellas, de las herramientas más tradicionales y más competentes de la carpintería. Vas a encontrar una sierra de disco, con su regla para hacer cortes a escuadra. En la misma sierra de disco vas a encontrar un carro de empuje para hacer cortes rectos e incluso por medio de su transportador de ángulos, cortes inclinados. Sobre la misma máquina encuentras en esta base de aquí un cepillo. Y lo que va mucho más allá, para parecerse mucho más a la carpintería real, es su entrada por la parte inferior. Es una regresadora. Eso nos va a ayudar mucho a recortar listones y adaptarlos a la medida que más necesitamos para nuestros proyectos. Sobre esta zona de aquí, como ves, bajo esta carcasa se esconde una fresa que nos va a ayudar a convertir la máquina en una tupí y hacer muchos rebajes con distintas formas, dependiendo de las cuchillas que pongamos sobre los listones, pudiendo hacer molduras para cuadros, molduras para puertas, en fin. Las aplicaciones ya las irás viendo tú. Si sustituyes esta pieza y la fresa por una broca y su protector, la vamos a convertir en una escopleadora, utilizando estos dos manillares que nos dan movimiento hacia un lado y hacia otro. Pero vamos, la vas a ir conociendo poco a poco a lo largo de este vídeo. Vamos a hacer prácticas con cada una de sus aplicaciones. Por supuesto, como cualquier herramienta de corte, vas a encontrar en esta parte de aquí una salida para poder conectar cualquier tipo de aspirador industrial que vas a encontrar en el mercado. Está fabricado en un hierro muy vasto. Esto lo que va a hacer es darle mucha mayor resistencia a la herramienta. No pienses que por ello va a ser de peor calidad, todo lo contrario. Va a ser mucho más duradera y vas a poder trabajar durante mucho más tiempo sin que la herramienta se deteriore. Y por último, pues una de sus aplicaciones que tiene en la parte inferior es un cajón para que guardes todos sus accesorios. Pero además, como siempre te aconsejo con todas las herramientas, es que su manual de instrucciones lo tengas siempre a mano y que antes de darle al botón de arranque te lo hayas leído de principio a fin. Sobre todo, ten mucho cuidado con las medidas de seguridad y aplícalas en cada proyecto que vayas a realizar. Ahora lo que te toca es disfrutar de este vídeo. Ya verás cómo lo vas a conseguir. La primera función que te voy a mostrar de nuestra nueva multi es el cepillado de un listón. Fíjate bien, por la parte superior la máquina tiene unas cuchillas que nos van a servir de cepillador. Vas a ver, lo que tenemos que hacer es ajustar bien sus reglas, la regla paralela para que el listón vaya totalmente perpendicular y este tope de madera que vamos a utilizar para ocultar totalmente las cuchillas del disco. Lo vamos a alinear ahí, dejándole un pelín de holgura y lo frenamos. De esta forma podemos trabajar ya con mucha más seguridad. Antes de empezar a cepillar, tenemos que regular la profundidad de corte que le vamos a dar a nuestro listón. Por medio de esta mariposa de aquí, aflojamos y con esta palanca bajamos y subimos toda esta parte de la mesa. Esto lo que va a hacer es regular la profundidad. Si lo tenéis arriba del todo, lo tendríais en el punto cero, con lo cual no vais a rebajar nada. Lo vamos a mantener así cuando vamos a utilizar la herramienta para otras funciones. Ahora vamos a darle una pequeña bajada para que veas con qué facilidad se trabaja el rebajado de un listón. Siempre que lo has graduado, bloquéalo con la mariposa. Antes de empezar vamos a asegurarnos, con la ayuda de una escuadra, de que la regla está perfectamente colocada, que hacen un plano totalmente escuadrado la regla con la plataforma de la máquina. Una vez que lo tengas ajustado, solamente te quedan ponerte unas gafas de seguridad siempre, y para evitar esas pequeñas astillas que se nos clavan cuando trabajamos con madera natural, vamos a ponernos unos guantes. Una vez que lo tenemos todo, podemos poner la máquina en marcha y empezar a trabajar. Antes de que suene la máquina, y así me vas a oír bien, es importante que cuando vayamos pasando el listón
por la mesa, en el momento que el listón pasa a este punto de la base, toda la fuerza la realices aquí, que es donde se va a ir aguantando todo el peso del corte que vamos a ir dando. Como ves, de esta forma tan sencilla acabamos de arreglar toda la curvatura que puede tener nuestro listón. Ahora vamos a seguir disfrutando de nuestra máquina. Fíjate bien, una de las cosas más atractivas de esta herramienta es la regresadora. Con ella, después de haber pasado los listones por el cepillo, haberlos limpiado, vamos a darles la medida exacta que necesitamos. En este caso, en esta zona de aquí se encuentra el cepillo para hacer el regrueso. Con esta escala de regulación que tiene aquí alojada, gracias a esta manivela, vamos a ir dándole la altura al listón que queremos. En este caso, vamos a optar por dar 3,2 de grosor a nuestro listón. Lo vamos a introducir por este carril y va a salir solito para allá, pero ahora lo verás. Lo primero son las gafas y los guantes. Y como vas a poder apreciar, en esta máquina en concreto, más interesante es que cuando introduces el listón tiene un mecanismo de arrastre y él solo va a ir avanzando. Lo vamos a sacar por este lado de aquí, más o menos como si estuviésemos metiendo el listón en un túnel de lavado. Vamos allá. Bueno, ahora para que veas que no te miento, vamos a comprobar la medida. Mira, como ves, los 3,2 que hemos ajustado en nuestro regreso. Ahora lo que vamos a hacer es darle a la otra cara un cepillado a 2,5. Lo ajustamos en la plataforma de la máquina. Ahí. Una vez que lo tienes ajustado, no te olvides nunca de frenar por medio de la palomilla de apriete. La pieza naranja la retiramos, ya sabes, igual que hicimos antes. Todas las piezas de color naranja son protecciones que tiene la máquina. Pues ya lo ves, un listón más listo para empezar a trabajar con él. Bueno, ya sé que estás disfrutando un montón con esta herramienta, pues ahora siéntate porque vas a disfrutar todavía mucho más. Fíjate la función que te voy a mostrar, es una escopladora, es esta broca que sale por aquí. Vamos a hacer una mortaja en esta zona, entre las dos líneas que hemos trazado con el boli. La vamos a introducir por aquí. Si te fijas en esta pletina, tiene unas correderas para que puedas ajustar el listón y que no se te muevan en ningún movimiento. Lo introducimos por aquí. Nos vamos a llevar el carro de la escopladora, aproximamos y metemos un poco más el listón. Aproximadamente hasta ahí, hasta una de las primeras marcas que tenemos trazadas. Ahora, para que el listón no se mueva, lo que hacemos es prensarlo por medio de este tornillo. Vamos a retirarlo un poquito para que nos deje mejor visibilidad. De todos modos, en la parte inferior de la bandeja tienes unos topes, también los puedes ajustar y de esa forma no tienes que estar pendiente del trabajo que estás haciendo.
Listo, pues ya lo tenemos, pero eso sí, antes de empezar a utilizar el escopleador, lo que vamos a hacer es tener siempre en cuenta las medidas de seguridad. Todas las piezas naranjas son piezas de protección. Tapamos el disco, tapamos los rodillos del cepillo y tenemos la regruesadora también tapada. Antes de empezar a trabajar también es muy importante que te fijes bien en el motor de esta máquina. Tiene un solo motor para todas sus funciones. Esto quiere decir que a la hora de trabajar con disco, cepillo y regruesadora trabajamos en un sentido. Para poder trabajar con el escopleador hay que cambiar, invertir el sentido de giro de la máquina. Eso lo vamos a hacer por medio de este botón. Y ahora, como siempre, antes de empezar, las gafas. Por medio de esta ruleta y de esta otra puedes ajustar la altura de la propia broca. Y también por medio de este prisionero puedes ajustar la profundidad si no quieres hacer que el taladro sea pasante completo. Pero bueno, como siempre, lo mejor es que la veas funcionar. Ya lo ves, tu taller de bricolador empieza a cambiar de aspecto, ya se va pareciendo mucho más al de los profesionales. Fíjate, una mortaja perfectamente hecha de una forma muy sencilla y muy segura. Vamos a seguir viendo las funciones de esta máquina porque te va a fascinar. Lo que te voy a mostrar ahora es la función de la escuadradora. Mira, lo primero que he hecho ha sido darle la vuelta a la regla. Recuerdas que antes lo que hicimos fue cepillar un listón, con lo cual este plano de la regla estaba para este lado. Ahora lo ponemos de este lado para poder guiar por aquí la tabla que vamos a cortar. Es importante que utilices la escuadra para que este plano con este te queden perfectamente escuadrados. Vamos a ajustar la regla, por ejemplo, a 10 centímetros, para que veas un ejemplo de cómo emplear la escuadradora. Una vez que tengas la regla ajustada, esta numeración que ves aquí te va a venir perfecta para saber a qué medida tienes que cortar tus piezas. Es importante que la medida de protección, siempre las carcasas naranjas, la vamos a retirar. Como ves, en este caso no nos permite el paso de una tabla. Retiramos esta. Y en su lugar vamos a colocar esta. Introducimos por aquí y bajamos. Acuérdate siempre de apretar bien todos los tornillos de fijación de las piezas que estés cambiando. Bueno, pues todo listo para empezar a cortar. Vamos a colocar la pieza que queremos cortar y la pegamos bien al borde de la regla que acabamos de fijar en su sitio. Solamente nos queda unas gafas de protección, como siempre, los guantes y podemos empezar a trabajar. Ahora fíjate bien, con la ayuda del carro, que es importante en este tipo de herramientas, lo que vamos a hacer es hacer un corte angulado, con la ayuda del carro y por supuesto por medio de su transportador de ángulos. Podemos, aflojando este pomo, girar el transportador de ángulos hasta conseguir el ángulo que desees cortar con la madera que vayas a emplear. Lo vamos a poner en este caso en 45 grados. Lo podemos inclinar ahí
y vamos a hacer un corte sobre esta pieza a 45 grados. Retiramos un poco la regla que antes nos sirvió para que la pieza tenga el camino libre. Fíjate bien en otro detalle. Esta pieza de aquí nos va a servir de testigo para hacer todas las piezas exactamente iguales, tomándola como referencia. La ajustamos al borde de la pieza y siempre tendremos un recordatorio de la medida que estamos cortando. Como antes, nos ponemos las gafas y antes de nada lo que vamos a hacer es, para evitar que la pieza se nos mueva, la vamos a frenar con este prensor. Apretamos bien todos sus elementos y de esa forma no se nos va a mover nada. Pues ya lo ves, otra función más que nos ofrece este tipo de herramienta. Una ingletadora para piezas de gran tamaño. Por último, te voy a mostrar la última de las funciones que nos ofrece esta multi. Fíjate bien, allí donde teníamos colocada la broca y el protector para escoplear, lo que hemos hecho ha sido montar una fresa. Esta fresa nos convierte la herramienta en una tupí, una fresadora estacionaria. Con ella podemos hacer molduras, depende de las cuchillas que montemos en su portacuchillas. En este caso vamos a hacer un simple rebaje. Vamos a introducir el listón por esta parte y, utilizando los ajustes del escoplador, hemos hecho la regulación de altura y profundidad para hacer el rebaje que hemos querido ofreceros. Bueno, pues como siempre, unas gafas de protección y podemos empezar a trabajar. Fíjate bien, ¿recuerdas que con el escoplador le teníamos que invertir el sentido de giro del motor? En este caso no hace falta, hay que tenerlo normal, como cuando hemos trabajado con el disco y con el cepillo. Lo que sí te aconsejo que hagas siempre es fijarte en las indicaciones que tiene la máquina. Siempre te va a indicar una flecha en el sentido en el que tienes que trabajar. Vamos a pasar el listón. Bueno, pues como ves, de esta forma tan sencilla hemos realizado un galce sobre nuestro listón. Con este vídeo me gustaría que te dieras cuenta de la importancia que tienen este tipo de herramientas. Vamos a convertir el bricolaje en algo más. Nos vamos a acercar mucho más al mundo de la carpintería. Siempre con una máquina como esta, que nos va a ofrecer distintas posibilidades. No hace falta tener un gran espacio, no hace falta nada. Es una máquina económica con la que puedes realizar un montón de proyectos y con la que te vas a divertir, igual que me he divertido yo realizando este vídeo.